Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast, en el que ya lo saben ustedes, Fruchiken platica lo que estamos viendo esta temporada, lo que nos parece interesante, lo que quizá sea también interesante para todos ustedes y por supuesto algunas opiniones que tal vez resulten o puedan llegar a ser notables. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a retomar la conversación sobre Ranma y medio que dejamos pendiente desde hace ya algunos meses. Creo que la última vez que hablamos sobre esta serie fue cuando aún se estaba emitiendo la primera temporada. Así que bueno, pues creo que es buen momento de retomarla. En parte porque a pesar de que han pasado muchas cosas, ciertamente no han pasado tantas como uno pensaría y bueno, es tal vez un momento propicio para hablar de uno de sus personajes más importantes y que a menudo genera opiniones encontradas y por supuesto me refiero nada más y nada menos que a Akane Tendo, la coprotagonista de esta historia, que en la percepción de muchos no tiene algunos puntos buenos, otros puntos que no lo son tanto, pero que siempre vale la pena recordarla precisamente como alguien que bueno, pues que se enfrenta a muchísimas vicisitudes y de eso vamos a tratar en este podcast. Fíjense que en otro orden de ideas, para dar un poquito de contexto, ustedes tal vez saben que Ranma y medio, la serie que actualmente está produciendo Estudio Mappa, es pues en realidad es un remake. La serie original, la primera serie, que era una adaptación del manga original de Rumiko Takahashi, pues tiene ya pues bastantes años, ¿no? Que fue emitida por primera vez. Y incluso llegó a ser transmitida a través de la televisión abierta, al menos en México, por allá por los años 90. O sea, ya tiene, pues bueno, bastante tiempo que en su momento la vimos, ¿no? Y bueno, resulta interesante que al menos en mi percepción, en las conversaciones que siempre había alrededor de mí y de amigos, ya saben ustedes, otros fans del anime y demás, Akane no era a menudo un personaje mencionado entre los más populares, ¿no? O sea, obviamente es popular Ranma, especialmente su versión femenina, supongo que por esta cuestión sumamente extraña del cambio de género del cambio de sexo en realidad, que de alguna manera funcionaba u operaba en esas condiciones. Esto a menudo resulta mucho más popular Shampoo o Ukio, por ejemplo, dentro de los diversos personajes que aparecen en Ranma y medio. Y Akane no solía estar o no suele estar entre las favoritas. Lo que por cierto es un contraste con respecto a las encuestas de popularidad en Japón, ¿no? Que me estuve dando un pequeño clavado en ello para ver cómo le había ido a esta chica por allá. Y bueno, la gran sorpresa es que Akane se mantuvo como un personaje bastante popular en la mayoría de las encuestas, ¿no? Y creo que en parte las razones son precisamente algunas de las que voy a dar ahora en su defensa, ¿no? Puesto que en aquellas encuestas aparentemente Akane era percibida como una chica fuerte, como una chica leal. Quizá como uno de sus únicos puntos negativos, en cierto modo, es que pues es de pronto bastante irascible, pero en términos generales se apreciaba mucho su fortaleza de carácter y su lealtad, sobre todo, ¿no? Que eso sí es uno de los puntos importantes que siempre hay que celebrarle y reconocerle a Akane en las más diversas circunstancias. Pero vamos a platicar sobre ella en términos amplios. Y para eso vamos a dar pues un poquito de contexto que hacemos usualmente sobre la historia, para que si alguien pues no la está viendo o no la conocía,
pues tenga más o menos enterado cómo está la circunstancia. Ranma y medio es pues como les decía yo, es una historia que se inspira en el manga original de Nomiko Takahashi, que se publicó por primera vez, si la memoria no me falla, todavía en la década de los 80s. O sea, es una historia de ya hace pues bastantes años. Y las adaptaciones, tanto la primera como la más reciente, respetan esa temporalidad. Es decir, la historia está situada en la época en la que fue concebida. O sea, no hay internet, no hay teléfonos celulares, no hay nada de estas cosas que ya se han convertido en parte ordinaria de nuestro paisaje. Lo que hay, obviamente, pues es una historia de artes marciales y de romance a un estilo pues muy, muy clásico quizá, ¿no? De pronto pienso siempre en Ranma y medio como situada precisamente en esa época en la que las historias de artistas marciales cuya popularidad salpicó incluso a las películas de Hollywood, pues estaban en todos lados, ¿no? Y era como siempre muy, muy interesante y muy entretenido ver pues distintos despliegues de estas formas de disciplina, ¿no? Que repito, ¿no? Estuvieron muy, muy, muy de moda. No es que hayan perdido interés ni mucho menos, pero ciertamente el boom que tuvieron en aquellos años fue verdaderamente significativo. Y bueno, pues nuestro protagonista en esta historia, que es nada menos que Ranma Saotome, es un chico que pues ha pasado prácticamente toda su vida en un viaje de entrenamiento junto con su padre. Su padre, que es un artista marcial que pertenece a la escuela en la que prácticamente todo se vale, pues está empeñado en convertir a su hijo en un gran guerrero, en un heredero, digamos, de este estilo de combate libre, y por ello lo ha llevado a recorrer distintas partes de Japón y de China específicamente, buscando lugares legendarios de entrenamiento y técnicas especiales y en fin, un montón de variedad en ese sentido. La cosa es que en uno de sus viajes, probablemente ustedes lo saben bien, visitan una zona maldita en alguna parte de China. Y ellos, pues sin saberlo, se adentran en este lugar y entrenan en este lugar solo para salir, pues ahora sí que maldecidos, básicamente, ¿no? A partir de caer en sendos estanques, Ranma se convierte en chica y su padre se convierte en panda. Ambos cuando se mojan con agua fría y recuperan su forma normal cuando se mojan con agua caliente. Esta era en realidad el leitmotiv original de la historia, de acuerdo con la propia autora Rumiko Takahashi, ¿no? Según ella cuenta, Ranma y medio surgió en principio porque ella quería contar una historia donde su protagonista se transformara de ser chico en chica, y que a partir de ahí pues la idea fue elaborándose, ¿no? Fue pensando primero en, bueno, ¿cómo puede ser que esto suceda, ¿no? Y de acuerdo con estas entrevistas que le han hecho, pues comenta primero, ¿no? Que se le ocurrió la idea del agua fría y el agua caliente porque sería una manera bastante dinámica y divertida en que ocurriera. Esto la llevó a pensar que el lugar propicio para adquirir una maldición de ese estilo probablemente sería China. Y de ahí conectó con el tema de las artes marciales, puesto que muchas de las prácticas en ese sentido que también en Japón se realizan tienen sus raíces, como muchas cosas de Japón, en China. Entonces, pues de ahí, de alguna manera, la historia fue evolucionando y partió precisamente de ahí, ¿no? Con este par de desatinados artistas marciales que, estando en China, pues les ocurre esta desgracia. Y llega el punto en el que Genma Saotome, que es el padre, pues decide que es momento, ¿no? de sellar un pacto que había hecho con uno de sus antiguos camaradas de entrenamiento, con otro artista marcial, en el cual pues su hijo mayor, Ranma, se casaría con alguna de las hijas de este colega, Soun Tendo, para que pues juntos de alguna manera unieran así sus clanes, por así decirlo, y pudiera Ranma pues heredar
el dojo de la familia Tendo y seguir adelante con esta tradición de artes marciales de la familia. Y bueno, pues sí, como ustedes probablemente recuerdan, en aquellos primeros episodios, más bien en el primer episodio, cuando Ranma y Genma se presentan en la casa Tendo, pues la lluvia los asalta en el camino y se presentan en estas dos formas, ¿no? Como panda y como mujer, ocasionando pues una serie de desencuentros, digamos, ¿no? Entre Ranma, en primer lugar, y Akane, la hija menor de los Tendo, que es quien de alguna manera pues termina siendo la comprometida en este caso, ¿no? Son los padres quienes deciden el compromiso de sus hijos y las circunstancias de alguna manera llevaron a Akane a ser la prometida de Ranma en estas circunstancias. Ahí es donde empieza, por así decirlo, la triste historia en ese tenor de Akane, ¿no? Puesto que ella es la única, es verdad, de sus tres hermanas que tiene algún interés en las artes marciales. Es la única que ha practicado tal cual que ha seguido el camino de su padre y es un artista marcial bastante competente. Hay que reconocerlo, ¿no? Esto decía yo, lo sabemos, bueno, no lo decía yo, lo ven ustedes, lo sabemos a partir de uno de los primeros arcos, digamos, argumentales de esta historia, ¿no? Que es este en el que Akane y Ranma comienzan a asistir juntos a la escuela. Y ustedes tal vez lo recordarán, en este punto, Akane es una de las chicas más populares de la escuela y uno de sus compañeros, Tatewaki Kuno, que es el presidente, digamos, del club de Kendo, ha decidido unilateralmente que si alguien quiere, pues siquiera acercarse a Akane y pedirle una cita, tiene primero que derrotarla en combate, que es una de las condiciones más absurdas que uno pudiese imaginarse en ese sentido. Y bueno, pues cada mañana, se acordarán ustedes de esto, Akane tenía que, pues básicamente propinarle una golpiza a decenas de sus otros compañeros, simplemente para poder llegar a la escuela. Lo cual, bueno, demostraba no solo su popularidad, evidentemente, como chica, sino también su fortaleza como artista marcial, ¿no? Que podía derrotar con relativa facilidad a decenas de personas en una sola vuelta, ¿no? Incluido el propio Tatewaki Kuno, que nunca logró derrotarla de ninguna manera y por lo tanto nunca logró, según sus propias condiciones, el derecho de pedir que saliera con él. Claro que sabemos que Kuno no es precisamente una persona que respete las reglas, ni siquiera las que se autoimpone. Entonces no es precisamente una persona muy honorable en ese sentido. Pero bueno, este pequeño resumen simplemente para mostrar un poco cómo Akane es una persona que está constantemente lidiando con irracionalidades que se le imponen, ¿no? Con un mundo en el que ella decide muy pocas cosas y que simplemente le impone a ella condiciones con las que ella no en realidad nunca está de acuerdo, pero que no por eso tiene que dejar de lidiar con ellas, ¿no? Desde este punto de vista, aunque está presentado de una manera cómica, su circunstancia es sumamente peculiar, ¿no? Sumamente difícil. Es significativa en muchos sentidos, ¿no? O sea, se nos muestra o se nos describe el personaje de Akane como una chica bonita, como una chica atractiva. De ahí, pues obviamente, la enorme popularidad que tiene en la escuela, ¿no? Pues, sus hermanas tal vez no son o no han sido menos populares, quizá. Digo, su hermana Kazumi, la mayor, egresó de la preparatoria hace algún tiempo. De hecho, por edades Akane tiene 16 en el momento en el que inicia la serie. Nabiki es un año mayor, tiene 17, y Kazumi es 2 años mayor, tiene 19. De tal manera que efectivamente Kazumi ha egresado ya de la preparatoria antes de que Akane ingresara. O sea, Akane está en primer año, entonces antes de que Akane ingresara, Kazumi ya había egresado, digamos.
o en segundo año, no sé, bueno, pero el punto, para no distraernos en ese detalle, el punto es que Kazumi ya no está en la escuela, ¿no? Ella ya egresó y bueno, podemos pensar que probablemente fue popular en su momento, pero bueno, Kazumi siempre tiene otras cosas en la cabeza. Nabiki, por su parte, no es tan popular como Akane, ciertamente, aunque no pareciera que realmente a ella le molestase eso de alguna manera, ¿no? Puesto que ella igualmente tiene sus propios intereses. Lo interesante aquí, y por eso mencionaba tanto a Kazumi, que me parece importante, es que Akane la admiraba en ese sentido, ¿no? O sea, si a alguna persona le parecía un modelo a seguir en un momento dado, era precisamente su hermana mayor, Kazumi. Y en este punto Akane de hecho ostenta un muy bonito pelo largo, precisamente imitando el pelo largo de Kazumi, a quien ella reconoce como un ejemplo de feminidad, de belleza, sí, con la cierta discreción, digamos, que era de alguna manera tan apreciada por el género masculino en algunas circunstancias, o quizá todavía lo es. Y que bueno, pues ella ciertamente admiraba eso, a pesar de tener por su parte sus propios intereses, ¿no? Sus propios intereses en el terreno de la firmeza, de la fuerza, de las artes marciales, todo esto que de alguna manera ya se ha venido mencionando. Cuando se conocen Ranma y ella, pues al principio tienen una buena relación porque la conoce como chica. Se siente identificada con ella porque también es una artista marcial bastante competente. Piensa que pues esta idea del compromiso pues era una ridiculez que se les había ocurrido a sus padres y que no podía ser simple y llanamente porque pues Ranma resultaba ser una chica, hasta que se entera de lo de la maldición. Se entera de una muy mala manera, de tal forma que ahí las cosas no arrancan en el mejor de la mejor de las circunstancias, ciertamente. Y bueno, ¿no? Esta confusión y estos los problemas que surgieron en esas circunstancias, pues propiciaron que al principio la relación entre Ranma y Akane fuera un tanto tosca. Pero tal vez lo más importante en ese punto es precisamente que aquí se le impone una nueva condición que Akane no pide y no desea en principio, ¿no? Que es la de ser la prometida de Ranma, ¿no? Y pues es lógico, ¿no? Al final del día. Es como que a ella no le dejan en ningún momento tomar decisiones sobre su propia vida. Nadie deja que tome decisiones sobre su propia vida. En la escuela tiene que padecer esto que ya les platicaba. En casa ahora padece esto otro, ¿no? En el que se le impone un novio, digamos, un prometido, con una condición muy peculiar, y que además esto sucede en un contexto sumamente machista, ¿no? En el que básicamente se le está imponiendo porque un hombre tiene que ser el heredero del dojo, a pesar de que ella, insisto, es una artista marcial bastante competente por sí sola, ¿no? O sea, yo sé que después va a parecer que desluce a medida en la que otros personajes van apareciendo, y Akane en ese sentido termina siendo un poquito menos visible, digamos, ¿no? Pero de todos modos, insisto en que desde el punto de vista de ser una persona que tiene buenas competencias en artes marciales, que bien puede de alguna manera enseñar, instruir a otros en el camino de este estilo de combate, y que además, esto ya lo vamos viendo después, es una persona que dentro de tanta furia que parece contenida, es bastante racional en general, pues la verdad es que es una gran candidata para ser la verdadera heredera de este asunto, ¿no? Pero bueno, no, las circunstancias que de alguna manera se le van imponiendo pues muestran esto, ¿no? Muestran que ella es un personaje que está normalmente atravesado por decisiones y circunstancias que nunca son suyas, que normalmente se le terminan imponiendo de una manera u otra. Ahora, la cuestión es que sí hay algunos cambios en su circunstancia. Por ejemplo, su relación con Ranma se transforma de este rechazo absoluto en principio
a un incipiente enamoramiento muy desde el comienzo, que además no va a ser más que ir creciendo. Para conveniencia, digamos, de esta historia, efectivamente Akane termina enamorándose de Ranma y termina siendo correspondida en realidad, a pesar de que básicamente el quid de toda la serie de aquí en adelante va a ser que ninguno de los dos lo admite abiertamente y que muchas de los problemas que enfrentan en todos los sentidos se producen en buena medida a partir de que ninguno de los dos admite esto. Porque, vamos, la serie terminaría muy pronto si los dos reconocieran lo que empiezan a sentir. Pues de alguna manera esto empatara muy bien con la intención de sus respectivos padres y pues están tan felices para siempre, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Ya sin la intervención de nadie más, ya sin las intromisiones constantes que van a seguir padeciendo a lo largo de la historia de manera constante. Simplemente pues esto, ¿no? Abocándose como una pareja legítima y tal. Pero bueno, eso no sucede y eso en parte contribuye a que la historia se prolongue, ¿no? Lo suficiente como para seguir siendo bastante entretenida toda la vida. Así que por eso es que esto no puede ocurrir. Pero que quede claro, ¿no? En realidad ambos se enamoran muy pronto y son en momentos muy claros, ¿no? Para Ranma, el momento clave de este enamoramiento es precisamente sucede precisamente en esta circunstancia, ¿no? En la que pues Kuno tiene esta toda imposición en la escuela y todo esto que ya les venía platicando que vimos en la primera temporada. Y precisamente surge a propósito de esta circunstancia en la que Akane le ocasiona algunas lesiones que implican que tengan que hacer una visita al consultorio del Dr. Tofu, ustedes recordarán, donde nos enteramos pues específicamente, ¿no? Que Akane tiene un crush con dicho doctor, pero es un crush imposible, puesto que el doctor no tiene ojos, literalmente, prácticamente, para nadie que no sea la hermana mayor de Akane, es decir, Kazumi. Y bueno, pues ahí se explican varias cosas de su personaje, ¿no? Se explica, por un lado, por qué admiraba tanto a su hermana mayor, por qué, a pesar de ciertas imposibilidades de su lado, quería parecérsele tanto. ¿Por qué, pues, no, ella, pues esto, ¿no? Se movía en esa lógica un tanto ambigua y al mismo tiempo parecía constantemente frustrada, ¿no? Por no poder trascender de alguna manera esta forma en la que el Dr. Tofu la veía, ¿no? Que siempre la vio como una niña, ¿no? Nunca la vio, pues, como una mujer, a pesar de haber crecido, ¿no? A pesar de haberse convertido ya en una señorita, como se suele decir, pues el Dr. Tofu nunca la ve realmente de esa manera, ¿no? Y a la única persona a la que ve así y que ha visto así desde siempre es a Kazumi, ¿no? Estaba enamorado de ella, pues no sabemos en realidad desde cuándo, pero los flashbacks nos muestran que desde que Kazumi era un estudiante, el doctor Tofu ya la veía de la manera en la que la ve. Y digo, bueno, de la manera en la que la ve porque es muy curiosa, ¿no? Pierde de vista por completo cualquier otra cosa y eso puede llegar a ocasionar verdaderos problemas. Pero bueno, al darse cuenta de este lado vulnerable y tierno de Akane, pues la perspectiva de Ranma sobre ella cambia de una manera significativa y más aún cuando Tofu manipula las cosas, ¿no? Y en el sentido de que le hace una pequeña lesión a Ranma que le impide caminar en poco tiempo y que eso lo confronta con un aspecto muy dulce de Akane, ¿no? Que es básicamente en el que ella dice, bueno, no puedes caminar, yo te llevo cargando. Y si te da pena que te lleve cargando como hombre, pues nada más simple que un poquito de agua fría y así no te dará pena, pues puesto que soy una chica llevando en hombros a otra chica. Ese es probablemente el momento en el que Ranma comienza a caer ante ella, en el que comienza a verla de una manera diferente.
puesto que ahí se empieza a dar cuenta de que detrás de toda esta armadura, digamos, de irascibilidad, de furia, pues hay una chica dulce realmente, hay una chica muy muy dulce detrás de esto, que sobre todo esto, ¿no? Es sensible a pues al dolor ajeno, ¿no? A la vergüenza ajena, a la inquietud, ¿no? Creo que nadie realmente entiende quizá la profunda angustia que Ranma siente de tener que transformarse en chica bajo estas condiciones como Akane, ¿no? Y nadie está tan pendiente de alguna manera de esas circunstancias como ella. Y eso sí desde el comienzo, incluso antes de estar enamorados. O sea, ella sabe precisamente que el hecho de que se transforme en chica puede ser algo lo suficientemente problemático en muchos sentidos. Y durante todas esas primeras secuencias de la historia hace verdaderamente lo imposible porque nadie más descubra pues las condiciones de esta maldición. Esto evidentemente después ya deja de tener sentido. Todo el mundo en la escuela, con la curiosa excepción de Kuno, sabe perfectamente que esto es lo que está sucediéndole y que bueno, pues es una condición muy peculiar ciertamente. Pero bueno, al comienzo en realidad ella estaba muy preocupada por esta circunstancia porque no se sepa su secreto y hace, repito, ¿no? Muchas veces lo imposible por mantenerlo. Y también en toda la primera temporada esa es una constante, una muy frecuente, una constante bastante frecuente además, ¿no? En la cual ella está siempre pendiente de que el secreto no sea descubierto, ¿no? Porque pues ella sabe lo mucho que para Ranma significa esta circunstancia, ¿no? Porque Ranma también al final del día está criado, educado en una circunstancia un tanto machista y pues sí, ¿no? Para él de pronto, aunque esto va a ir transformándose como lo hemos platicado en otro momento, para él de pronto pues sí es como una enorme humillación que la gente lo vea en esta forma femenina, ¿no? Y pues vamos, ¿no? Este frágil orgullo que de alguna manera ostenta Ranma es algo que Akane defiende mucho durante la primera temporada. Pero bueno, todo esto que les platico simplemente es para enfatizar que si bien Akane es una persona a la que muchas de las cosas, muchas de sus circunstancias se le vienen imponiendo constantemente, a pesar de todo, es uno de los personajes más racionales que tiene la serie. Y por racionalidad, no me refiero a que actúe siempre con lógica, con absoluta coherencia, o ni siquiera, que esto es sería evidentemente una falsedad, que actúe con ecuanimidad. Porque no es así. La mayor parte de las veces actúa de manera un tanto impulsiva. Es verdad que es un personaje violento, que es un personaje que puede llegar a ser ciertamente agresivo, que primero golpea y después averigua en muchísimas ocasiones, en varias de las ocasiones, pero también es un personaje que escucha, que la mayor parte de las veces escucha. Y eso es algo que en este punto tiene un enorme, pero de verdad enorme valor, ¿no? Conforme va avanzando la serie, y por eso decía que en este punto, probablemente en la segunda temporada en la que vamos, no podríamos decir que haya avanzado tanto, porque lo único que ha ocurrido es que en términos generales han aparecido nuevos personajes del elenco que van a seguir siendo una constante, que van a seguir estando ahí presentes. Ya tuvimos desde la primera temporada la aparición de Ryoga, que es otro personaje sumamente irracional. Es tan irascible como Akane, probablemente más, pero además su irascibilidad lo lleva a ser irracional, que es una diferencia radical, digamos, que mantenemos con Akane. Y lo hemos visto desde siempre, ¿no? O sea, el hecho de que tenga esta maldición también adquirida en el mismo lugar
en el que la adquirieron Ranma y su padre, pero que a él lo lleva a convertirse en un pequeño puerquito. Un pequeño puerquito bastante lindo, hay que reconocer, pero a final de cuentas un pequeño puerquito. Es ocasionada por esta irracionalidad con la que Ryoga actúa, ¿no? Que él, sabiendo que pues su sentido de la orientación es verdaderamente malo, ¿no? Cree que Ranma abandonó un duelo en algún momento, un duelo al que lo había citado muy al estilo de los antiguos samurái quizá, y decide seguirlo, ¿no? Y bueno, pues en este viaje que no fue propiamente de entrenamiento, sino de supervivencia, y que lo llevó a ser, de hecho, uno de los personajes más fuertes de la serie, termina precisamente alcanzando a su rival en este sitio encantado de Yusenkyo, donde pues sí, por un accidente de nueva cuenta, adquiere también él su propia maldición. Es igual, ¿no? Un personaje que desde este punto de vista, insisto, es lo suficientemente irascible, ¿no? Como para que esto lo lleve a ser irracional en su caso. O sea, todas estas penurias por las que normalmente pasa y ha pasado es por tomar las peores decisiones posibles en cuanto a su propia persona, ¿no? Su cómico sentido de la orientación, que es de verdad malo, ¿no? Y que lo lleva a extremos bastante grandes, es una evidencia de esto, ¿no? Normalmente termina extraviado por meses o por semanas cuando menos, cuando quiere llegar a un lugar muy específico, ¿no? Y es tan orgulloso en ese sentido que es incapaz de pedir ayuda de verdad, ¿no? Como para poder simplemente pues hacer las cosas como se debe. Claro que eso es lo que lo hace cómico en buena medida, pero bueno, vamos, ¿no? De aquí podemos extraer una breve primera conclusión. Parte de la comedia de Ranma y medio es precisamente la irracionalidad. Y ahí es donde está el valor de Akane, porque es uno de los personajes que preserva la racionalidad, a pesar de que en general todos los demás personajes ostentan una enorme irracionalidad. Ryoga es esto que decíamos básicamente, ¿no? Ranma es muy parecido. O sea, Ranma en ese sentido es también un personaje sumamente irracional, que es tanto o más impulsivo que Akane, que acepta cualquier duelo que se le ponga por simple orgullo machista prácticamente, orgullo de artista marcial si quieren, pero creo que pesa más el machismo en su caso que muchas otras cosas, y eso lo suele meter en una enorme cantidad de aprietos, ¿no? Actúa, por ejemplo, esta tendencia a actuar sin pensar que tienen tanto él como su padre, ocasiona, por ejemplo, los conflictos de los que nace su relación con Shampoo, ocasionará el conflicto del que nace también su relación con Ukio, que todavía no aparece en la segunda temporada, pero que ya aparecerá. Esto y bueno, ¿no? O sea, todas estas malas decisiones que vienen tomando en el pasado los alcanzan en el presente de la serie y los llevan a vivir todavía más irracionalidades si cabe, ¿no? Shampoo es otro personaje que opera dentro de esa misma lógica, ¿no? Que ustedes probablemente ya lo saben, ¿no? Originalmente es derrotada en combate por la Ranma chica, lo cual por las tradiciones extrañas de su pueblo de amazonas chinas, tiene que perseguirla hasta asesinarla para recuperar su honor. Y cuando es derrotada por el Ranma chico pasa lo contrario, sino que en vez de tener que derrotarlo, tiene que casarse con él, porque pues así son las extrañas reglas, digamos, de su pueblo, y eso lleva a una serie de confusiones en todo el arco de presentación de Shampoo, hasta que esto, ¿no? Ella misma se entera de la maldición que aqueja al chico y bueno, pues confundida y contrariada por todas esas circunstancias, otra vez va de nuevo, regreso a su país, va al mismo lugar donde todo el mundo va y adquiere una maldición para volver a entrenarse con su abuela, y bueno, esto deriva en esta maldición que ahora ella la convierte en gato. Y bueno, todas estas condiciones, circunstancias y demás que, repito, parten de la irracionalidad,
parten de toma impulsiva de decisiones, es la razón por la que Ranma y medio es tan cómica, ¿no? Porque todo el mundo toma decisiones que son completamente absurdas y que nadie tomaría en primer lugar. O sea, vamos descartando. Si Ranma quisiera quitarse la maldición, lo único que tiene que hacer es viajar a China, que no está tan lejos, que ya lo han hecho. La primera vez lo hicieron nadando, entonces eso es bastante irracional, pero bueno, vamos a dejar que es posible para ellos. Lo único que tiene que hacer es ir a China, ir a ese lugar, al lugar de los estanques malditos de Yosenkyo, y con la ayuda de un guía que vive ahí y que conoce el lugar perfectamente, rompa la maldición usando el estanque del hombre ahogado, que se sabe de alguna manera que existe. O sea, si verdaderamente quisiera quitarse esa maldición, la solución es muy simple. Si fuera por falta de dinero para hacer el viaje a China, pues lo único que tendría que hacer sería trabajar, ¿no? O sea, varios personajes que lo hacen, ostensiblemente Shampoo, por ejemplo, ¿no? Que en esta segunda temporada, con la llegada de su abuela, y en esta segunda temporada se establecen en la ciudad, poniendo un restaurante de comida china, y así es como se sostienen económicamente hablando. Bueno, pues si Ranma quisiera ganarse un dinero para poder hacer el viaje a China, podría hacer ese tipo de trabajo, repartir comida o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, y si quisiera ganar el dinero de manera deshonesta, también podría, porque se ha demostrado en repetidas ocasiones que otro de los personajes más irracionales de la serie, que es Kuuno Tatewaki, por ejemplo, está muy dispuesto a pagar por fotos de la Ranma chica. Entonces, si fuera una especie de OnlyFans muy, muy elemental, podría lograr reunir los suficientes fondos en relativamente poco tiempo, me parece a mí. Y ahí tendría una fuente de ingresos bastante simple, sin comprometer absolutamente nada de su parte. Entonces, si quisiera resolverse ese problema, ya lo habría hecho. Pero bueno, actúa de manera irracional y no lo hace, ¿no? Ryoga, que constantemente pelea con Ranma en ese sentido por distintas razones. Primero por esta rivalidad idiota que adquirieron originalmente, y segundo por esta rivalidad secundaria que tienen a partir de que Ryoga también se enamora de Akane y quiere liberarla de ese compromiso imaginando que ella le va a corresponder. Pues lo mismo, ¿no? Él también tendría que hacer de alguna manera, dar algunos pasos para liberarse de su maldición. Claro que en su caso parece un poco más difícil, necesitaría ayuda extra para llegar al lugar de vuelta. Y listo, ¿no? No tendría por qué seguir guardando este rencor. La cuestión es que pues el rencor a él le funciona para seguir precisamente teniendo razones para pelear con Ranma, que es aparentemente uno de los puntos importantes. El caso de Shampoo, obviamente, pues es de nueva cuenta una imposición, ¿no? Una imposición de una tradición en la que pues dio origen a estas circunstancias. Y si ella verdaderamente quisiera convencer a Ranma de salir con ella, de casarse con ella o lo que fuera, perseguirlo constantemente, y más aún perseguirlo con forma de gato, acosarlo literalmente, tal vez no es la manera de hacer las cosas, ¿no? Podría ser mucho más encantadora si no recurriera constantemente al acoso, ¿no? Al acoso y a la obligación, además, ¿no? Porque si algo hemos visto tanto desde la primera como ahora en esta temporada, es que la estrategia de Shampoo para llamar la atención de Ranma constantemente es el chantaje. Y bueno, me parece que no es una gran estrategia para ganar su corazón. Entonces es ahí donde la racionalidad de Akane resalta como un eje a través del cual la serie mantiene los pies un poco como sobre la tierra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, repito, ¿no? Ella evidentemente ya está enamorada de Ranma, ¿no? Si quisiera que él la viera de una manera diferente, y sobre todo que reconociera lo que puede llegar a sentir por ella.
Pero independientemente de que Ranma en ese sentido es bastante inconstante, porque, repito, no es muy susceptible de los retos, es muy susceptible de caer en provocaciones y de caer en chantajes también, es bastante débil ante los chantajes de Shampoo constantemente. Akane, decía yo hace un rato, es una persona que escucha, ¿no? Es verdad que no lo hace primero, que no es la primera cosa que hace. Normalmente primero reacciona con cierta impulsividad. ¿Y cómo no hacerlo en una circunstancia como en la que se encuentra esta pobre muchacha? Pero pasado la furia, la verdad es que Akane es una persona que sí escucha. A veces es Kazumi o Nabiki quienes de alguna manera le cuentan lo que a lo mejor ella no tuvo el momento, en un momento dado, el temperamento para ver. Pero una vez que lo escucha, su actitud tiende a cambiar bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando escucha que Ranma va a una cita con Shampoo, al principio evidentemente se enfurece. Pero una vez que escucha que en realidad Ranma es una estúpida víctima de un chantaje más y que necesita de alguna manera quedar bien con ella para obtener la milagrosa cura de alguna estupidez, entonces ella se vuelve un poco comprensiva. No quiere decir que lo acepte, solo quiere decir que entiende, porque entiende cómo actúa este muchacho y entiende que está en una circunstancia en la que se siente impelido a responder de esa forma, a pesar de que pudiese haber otras maneras más racionales de resolver este problema. Pero entonces se lo deja, lo permite y bueno, esto sucede, ¿no? Cuando en este capítulo en el que aparece Happosai, el maestro de Genma Isoun, que es un pervertido de una clase bastante vulgar y peculiar, y que pues el Happosai decreta en un momento dado que Ranma no puede vivir más en la casa Tendo, después de todas las humillaciones que le hace pasar supuestamente, la única que se compadece de él en buena medida es Akane. La única que se acerca y le tiende una mano y le acompaña, y en fin, pasan ahí varias cosas, ¿no? En ese sentido. O sea, es la única persona que de alguna manera ve este mundo irracional en el que constantemente habita y trata de mantenerlo en su sitio, por así decirlo. Y por eso es que creo que es tan fundamental para la serie. O sea, porque si ella no existiera, ella que es la única voz de la razón en la mayoría de las circunstancias, si ella no existiera, lo único que sería una constante casa de locos, ¿no? Donde realmente nadie operaría en ningún sentido con ninguna coherencia, ¿no? Porque no habría ningún eje, ningún ancla que los mantuviera a todos, digamos, como funcionando dentro de una lógica pues medianamente racional. Es poco lo que ella puede hacer ante tanta locura, ciertamente, pero es importantísima por eso, ¿no? Porque es la única persona que la mayor parte de las veces ve a través de la locura de todos los demás personajes, que puede más o menos entender de dónde parten, por qué actúan como actúan y ser compasiva con eso, a pesar de todo. O sea, el mayor depositario, digamos, de esta compasión que Akane normalmente ostenta es el propio Ranma, evidentemente, ¿no? Decíamos, en la primera temporada constantemente lo rescata de que se descubra este secreto que tanto le avergüenza. Después ya se vuelve esto irrelevante, pero bueno, al principio, cuando él le da mucho más valor a este asunto, ella realmente sigue este punto. Más adelante, cuando él se muestra como un personaje susceptible de provocaciones y de chantajes, como decíamos hace un rato, a pesar de que ella a menudo responde de manera irascible en primera instancia, es lo bastante abierta y comprensiva como para entender las flaquezas de su coprotagonista y apoyarlo en los momentos y circunstancias en los que muchas veces más lo necesita. Entonces,
realmente es un eje que funciona mucho en ese sentido. También lo es con su padre, ¿no? Que es un hombre muy, muy desatinado a pesar de la seriedad que aparentemente ostenta, ¿no? Y lo hace pues con distintos personajes. Y ahorita que les estoy diciendo esto me viene a la mente justo este momento en el que ella pues pierde el cabello, ¿no? Que esto forma parte de la primera temporada, este cabello largo tan bonito que tenía, y que en medio de una batalla entre Ranma y Ryoga básicamente pues se lo terminan cortando de mala manera, y ella tiene que pues renunciar con eso a esta imagen idealizada que de alguna manera perseguía y demás. Tiene que renunciar a lo que ella quería llegar a ser. Tiene que renunciar a su primer amor, ciertamente. En ese momento que es verdaderamente, o que pudo haber sido verdaderamente traumático, es uno de los momentos en los que ella actúa con mayor madurez, a pesar de todo, ¿no? En los que responde con cierta ecuanimidad, a pesar de su tristeza, a pesar de su frustración, en el que termina de crecer, por así decirlo, de renunciar a este primer amor que era el Dr. Tofu, y comenzar a ver su vida desde otra perspectiva, ¿no? Repito, una perspectiva, una circunstancia en la que, pues sí, lamentablemente, es constante que se le impongan condiciones que ella no desea. Es constante que se le impongan circunstancias con las que ella no está de acuerdo. Es constante que otras voluntades, de alguna manera, se presenten para intentar torcer las condiciones hacia su conveniencia, dejándola a ella completamente de lado e ignorada. O sea, a pesar de todas esas circunstancias, Akane es capaz de ver lo que es verdaderamente importante. O sea, por ejemplo, es capaz de ver que a pesar de todo, Ranma no ve a Shampoo de la manera en la que ella quiere ser vista, ¿no? Y que por lo tanto Shampoo pues es bastante abusiva desde ese punto de vista. Ella es capaz de verlo. Se enfada con ella, sí, por celos, pero no solo por eso, sino porque, creo yo, es capaz de darse cuenta hasta qué punto está tratando de hacer con Ranma lo que el mundo en general hace con ella. y es algo que le parece inaceptable. Pero donde ella ha sido fuerte y se ha mantenido incólume a pesar de tanta irracionalidad, sabe que su prometido no es precisamente fuerte en ese sentido. No es de un carácter tan sólido como el de ella, no es tan maduro como ella. Y esa flaqueza es algo que ella constantemente siente que tiene que compensar. Y no lo hace por obligación, al menos ya no en este punto. Porque nada sería más fácil para ella que encaminar, por ejemplo, a Ranma a vincularse con Shampoo y deshacerse por completo de esta imposición. Nada sería más fácil que eso, probablemente. Pero no es lo que ella quiere. Y este es un punto en el cual se mantiene firme. Sí, se le han impuesto una enorme cantidad de cosas que ella no aceptaba y no deseaba. Pero en este punto pareciera que ha encontrado algo o alguien, más precisamente, con quien sí quiere estar, con quien sí quiere compartir las vicisitudes y las vueltas de la vida, con quien está dispuesta a compartir incluso en estas circunstancias de maldición. Y el único punto que aparentemente está dispuesta a defender dentro de esta locura de circunstancias, dentro de esta locura de personajes, el único punto fuerte en el que ella se ancla es en esto. La única cosa que ha aprendido a aceptar, a anhelar y que va a defender hasta el final. Y que, pues bueno, hay que reconocerlo, que lo defiende en términos generales muy bien, ¿no? Claro, repito, la parte irracional de ella está en no reconocerlo abiertamente, en no decírselo con todas las letras
y ponerlo a él en una situación en la que él también tenga que hacerlo. Esa es la única parte quizá en la que esto no sucede. Y bueno, no sucede porque pues si no, repito, se acabaría la serie y listo. Pero dejando de lado ese punto, todo lo demás es muy claro, ¿no? Su trayectoria como personaje la ha llevado a encontrar una cosa con la que ella verdaderamente desea comprometerse a pesar de que originalmente le ha sido impuesta, y transforma esa imposición en una decisión personal. Y a partir de ahí es que ella se sostiene, y a partir de ahí es que ella de alguna manera sí prolonga demasiado las cosas, pero en virtud de su propio deseo, en virtud de su propia decisión, probablemente la única que ha podido tomar en este mundo de locos. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día. Y ustedes lo saben, ya está disponible en diversas plataformas. Obviamente las más populares, Spotify, Apple Podcast, Amazon, en YouTube también. Y muchas otras más para su deleite y conveniencia. No olviden además, en Tadaima tenemos más contenido para ustedes, empezando por el Tadaima Live que hacemos con todo el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los jueves a través de diversos canales, Twitter, YouTube, Twitch, Facebook y demás. Y además, por supuesto, las noticias más importantes que encontrarán puntualmente tanto en nuestras redes sociales, Tadaima MX o Tadaima.mx según sea el caso, como en el sitio web tadaima.com.mx. Y bueno, no me queda más que agradecer como siempre sus escuchas, sus likes, sus comentarios y todo, y desearles que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.